¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Bueno, era un secreto a voces, pero más voces que secreto. Se produjo el cambio de gabinete, nuevamente. Ya había cambiado otros ministros, pero este cambio hacía relación probablemente lo más cercano a la situación conocida como el caso convenios y todas las situaciones de ese tipo. Habían varias personas que estaban de alguna manera en el comidillo de que iban a salir. 5 fueron los cambios. Tenemos una nota sobre eso que la vamos a ver junto con nuestro entrevistado principal. Raúl Sor nos va a traer todos los preparativos para las elecciones en Ecuador que son este fin de semana, entendiendo que pasó una tragedia porque en Ecuador mataron a uno de los candidatos a la presidencia y por lo tanto ese signo quedó plasmado y probablemente hay una situación que hace totalmente distinta esta elección de las otras elecciones anteriormente en Ecuador. Vamos a conversar con Raúl Sor justamente sobre eso. Y hay pocas personas que probablemente conocen a esta generación que nos está gobernando como nuestro entrevistado de hoy, Alberto Mayor. Gracias por estar acá, Alberto. Gracias a ti, Fernando. Tengo que decir, sí, inmediatamente un disclosure. Alberto y yo compartimos un podcast que se llama La Cosa Nostra y por lo tanto nos conocemos muy bien. Pero lo quise invitar porque no solamente Alberto es parte de la génesis también de esta generación, fue candidato presidencial, vive hace ya algún tiempo en España, hace clases en Valencia y ahora aprovechando que estás acá de paso y justo cuando han pasado todas estas cosas, quería primero que nada invitarte a ver la nota para que veamos juntos la nota del cambio de gabinete para poder conversar a partir de ahí sobre todo el resto. Encantado. Vamos con la nota. Bueno, han sido semanas intensas, ¿cómo no? Es necesario entrar a un tercer tiempo. Sería un cupo por el mismo cupo. Vamos a saberlo cuando se va a conocer. Lo vas a ver pronto. Claro que han sido semanas intensas, pero en especial esta jornada, con una caótica expectativa por un tercer cambio de gabinete que se tomó los pasillos de La Moneda. Sí, gracias. Estamos bien, ministro. Permiso. ¿Por qué no fue lo que decían que estaban? ¿A qué hora cuento la moneda? No lo sé. Así de poco se sabía en la mañana. Apenas posibles nombres que desde hace días sondeaba el presidente de la República. Las últimas gestiones las hizo tras su regreso de Paraguay, pero las señales concretas las daría a primera hora una inusual vocería. También el día de hoy es un día clave porque, y yo sé que muchos están interesados en este tema principal, pero podemos hacer oficial desde La Moneda que el presidente va a anunciar también cambios. De ahí en más comenzaban los preparativos en La Moneda. También se daban luces de los primeros cambios. Según trascendidos, podría salir en este cambio de gabinete. Javiera Toro llegaría a asumir el Ministerio de Desarrollo Social. Ajustes más bien sectoriales, pero estamos pendientes. Nada trascendental aún en el comité político. Nada trascendental, pero sí rumores sobre lo que pudo ser la última vocería de la ministra Camila Vallejo para desplazar en el Ministerio de la Mujer a Antonia Orellana. Ministra, ¿hay alguna información respecto de un cambio de gabinete, ministra? Ninguna, decía la ministra Orellana, mientras que los presidentes de partido eran convocados a Palacio al mediodía, algunos sin mucho ánimo para dar declaraciones cuando su partido se quedaba sin representantes en el gabinete, otros con cautela, sin confirmar nada hasta el último momento. Ustedes saben que hasta último minuto todo puede cambiar de decisión, pero esperen con confianza que lo que va a entregar el presidente ahora le va a hacer bien al país. Tengo la idea que tenemos un aporte que es bien evaluado y que ahora los aportes en un gabinete siempre son miradas sistémicas, nadie trabaja solo. No tengo la información de por qué es hoy y cuáles son los antecedentes que tenía el presidente, pero respeto que es su prerrogativa y él estará evaluando el por qué en este minuto era necesario.
Vamos de inmediato a la comunicación con Estefanía Bustamante. Ya vemos a los ministros en sus posiciones. No hay sillas. Se quiso evitar lo que tanto dio que hablar en el último cambio de gabinete. La silla retirada tan solo segundos de que iniciara ese ajuste ministerial, liderado entonces por Manuel Monsalve como maestro de ceremonia, también presente en este recambio. Buenas tardes. Acepta renuncias de ministras y ministros de Estado en las carteras que se indican. Desarrollo social, culturas, minería, educación y bienes nacionales. 5 cambios en total a carteras sectoriales que, según el gobierno, buscan retomar el control de la agenda y reimpulsar la gestión del Ejecutivo. Me hubiera gustado, sin duda, que este cambio de gabinete se diera en un clima político distinto, sin esa crispación tan protagonista de los últimos días de quién, de lado y lado, dice la frase más incendiaria. Frases que marcaron la antesala de un tercer ajuste en medio de la crisis derivada del caso Convenios y con ello la reciente renuncia de Giorgio Jackson a Desarrollo Social, ministerio que pasó a ser liderado por Javiera Toro, antes ministra de Bienes Nacionales. Y hoy día, desde otro rol, seguimos con el foco en el centro de lo que es el programa de nuestro presidente. Tiene un rol muy importante este ministerio respecto al papel intersectorial que le corresponde. Ha cumplido un liderazgo muy relevante respecto al plan de emergencia habitacional. Mientras que la actriz Carolina Arredondo asumió en Culturas a menos de un mes de la conmemoración del golpe de Estado. Reemplazó a Jaime de Aguirre, quien estuvo menos de 6 meses en el cargo, una figura cuestionada, al igual que Marcela Hernando en Minería. Yo me vengo bajando de un avión, pero eso implica un desafío mayor, que es llegar hoy al ministerio y poder hacer un traspaso responsable. El mandato es explícito: consolidar la política nacional del litio y que todos los actores participen de este sector tan relevante para la economía chilena. Cada uno con su hoja de ruta, al igual que Nicolás Cataldo, quien asumió el liderazgo del Mineduc. Lo hizo en reemplazo de Marco Antonio Ávila y el segundo RD, que deja el gabinete en menos de una semana, mientras que en las subsecretarías hubo un total de 5 cambios visados por el presidente Gabriel Boric. A ver, ¿cuál es tu primera impresión de este cambio de gabinete, que es totalmente distinto a los otros 2 anteriores, digamos, que eran más bien puntuales? Sí, la verdad es que lo primero puede sonar altisonante, pero la verdad es que técnicamente hay un giro copernicano. O sea, se entiende por giro copernicano que se concebía que las cosas daban vuelta en un lugar y ahora dan vuelta en otro, y son muy distintas. El partido administrador del proyecto político de este gobierno, desde antes de que fuera gobierno, el partido que orquesta todos los procesos fundamentales de lo que denomina Noam Titelman la nueva izquierda, es Revolución Democrática. Que dicho sea de paso, te quiero informar al tiro, esto salió hace poquito rato en el diario La Tercera: Revolución Democrática en crisis, 2 puntos, Latorre, presidente de Revolución Democrática, renuncia a la presidencia junto a la directiva del partido tras pérdida de poder en el gobierno. Bueno, claro, se hace la evaluación lógica. Revolución Democrática es un partido que se articuló pensando en una capacidad de tener el control fundamentalmente desde lo político y administrativo, más allá de los grandes discursos de época. Gabriel Boric es mucho más carismático, es mucho más en sintonía con los momentos de la ciudadanía. En cambio, Revolución Democrática fue un proyecto institucional de administración de poder. Y ese proyecto de administración de poder hoy día recibe un golpe muy duro, porque más allá de las crisis previas, este golpe indica que es la pérdida de control sobre el proyecto del gobierno del presidente Boric. ¿Tú te estás refiriendo a la salida de Giorgio Jackson? A la salida de Giorgio Jackson y al hecho de que esa salida, pero es que hoy día se acredita un hecho, y es que esa salida no tiene compensaciones, solo tiene profundizaciones. O sea, Revolución Democrática queda, porque si salía Giorgio Jackson y en el Ministerio de Desarrollo Social se nombraba un RD, se entendía que el cupo se mantenía aun cuando salía un líder importantísimo. Pero cuando eso no ocurre
y efectivamente entonces sufre una degradación significativa, quedando en el gabinete en general en un nivel que es muy discreto y con escaso o nulo peso político eventualmente, bueno, ahí se acredita ya el momento más grave. Por tanto, hay un giro donde el gobierno, y esta es la parte que queda por dilucidar, queda claro que RD se transforma en un partido menor dentro del gobierno. La pregunta que viene es, ok, para que haya giro copernicano completo tiene que haber otro lugar donde se vertebre, donde se organice la siguiente órbita del gobierno. Y la pregunta es, ¿dónde queda eso? ¿Queda en el Convergencia Social o no? ¿Queda en el Partido Socialista, que gana puntos hoy día viene ganando puntos hace rato en ese proceso, digamos, el socialismo democrático, digamos? ¿Dónde queda y cómo se articula? Y esa es la gran pregunta que va a quedar para los siguientes días en términos de quién llena el vacío de poder. El hecho, por ejemplo, que renuncie el presidente de Revolución Democrática justo cuando pasa esto, que es no la primera ni tampoco la última, pero es una de las piedras hacia el camino al funeral del partido. Bueno, hay varias posibilidades. Una posibilidad es que se entienda que va a haber un cambio importante y que algún liderazgo importante de Revolución Democrática toma el partido en sus manos y para ver si puede mover la curva descendente. O sea, podría ser que Rodrigo Echecopar, que pintaba para ministro eventualmente, que Giorgio Jackson mismo pudiera tomar, me parecería poco hábil de su parte, pero podría tomar el partido para tratar de levantarlo en este momento y desde allí generar la relevancia posible. La tercera estaba mencionando a Marco Antonio Ávila como la persona que podría tomar el reemplazo. Claro, lo que pasa es que eso sería una posibilidad. A ver, hay ciertos tipos de características propias de los políticos para momentos determinados. En un momento de crisis, una persona que es de tono más pausado, que más bien tiene una visión de la política bastante más liviana, probablemente no sea tan útil como alguien que sepa administrar momentos duros y que sepa que en realidad el momento duro es como es, no va a haber anestesia. El exministro Ávila, por ejemplo, como político demostró ser una persona que ante grandes dificultades se las tomaba con cierta liviandad. Ante desafíos mayores prefería una intervención más modesta. Probablemente eso no es lo que necesita el partido. Probablemente lo que necesita el partido efectivamente es que nombres más importantes tomen en sus manos o esperar la fusión del Frente Amplio y ya está. A ver, pero el hecho es que están pasando cosas que probablemente, por cierto, nadie preveía que iban a pasar con esta velocidad y que sobre todo en figuras que son rutilantes en términos de sus posiciones dentro de este gobierno, particularmente Giorgio Jackson. Pero habían salido también ya anteriormente otros ministros, 2 ministros más, que la pregunta es, a ver, ¿qué queda a tu juicio de esta fuerza, este empuje que en menos de 5 años, tú lo escribiste además en un libro, en menos de 5 o 6 años pasaron de ser muchachos estudiantes a ser gobernantes? ¿Qué queda de ese empuje, de ese flujo? ¿Tienen apoyo popular hoy día? ¿Arriesgan perder incluso ese apoyo popular que es lo que da la legitimidad a las posiciones? A ver, lo que pasa es que esta situación que vivió el Frente Amplio es muy inusual. Las figuras que crecen a esta velocidad no crecen por fuerza motriz propia. No hay posibilidad de que una persona, un grupo de personas, un superpartido de todos genios, no hay posibilidad que logren en 3, 4, 5 años pasar de 1 a 100. Eso ocurre
cuando al frente están las condiciones para que tú crezcas. Cuando al frente están descapitalizados, cuando al frente no hay resistencia, no hay muro de contención, cuando atacar es gratis y es fácil. La política es así, es contenciosa. Entonces depende de los jugadores. En ese contexto, el Frente Amplio y toda esta nueva izquierda nace en un escenario muy fértil ante la crítica histórica que estaban recibiendo entonces los que Mirko Macari llamó el partido del orden, ¿no? La cierta la lógica de acuerdos estructurales entre la centro derecha y la centro izquierda. Postdictadura. Esta crítica entró en terreno fértil ante una situación de malestar social importante en Chile, muy importante. Chile tiene los más altos índices de protesta en los dos ciclos de protesta más grandes de las últimas décadas, 2011 y 2019. Chile es el país más intenso en el mundo. Entonces, dicho esto, este crecimiento fue desde la impugnación, desde los principios destituyentes. El esfuerzo constituyente de este grupo fracasó. Y por tanto, ese esfuerzo constituyente, que todavía tiene posibilidad, porque hay un gobierno de por medio, tienes el poder ejecutivo, con el poder que eso significa, ese poder constituyente para lograr superar en energía a esta tendencia destituyente del ciclo político que vivimos, ese es su desafío. De momento, más bien el gobierno ha tenido que entregarse a las fauces de este animal que se lo ha comido todo en esta década, que es el malestar, pero todavía tiene la manilla del gobierno para ver si puede restituir. La pregunta es, este cambio de gabinete, teniendo un giro copernicano de por medio, ¿será capaz de vertebrar aquello? ¿Habrá una posibilidad de aquello? De momento no se ve mucho por dónde, porque habría que administrar la crisis tal como está hoy día y habría que tener un proyecto de segundo tiempo nuevo, pero bueno, pero la política es así, de repente en 3 meses se arma. Ahora, Alberto, ha habido y va creciendo una crítica que al principio fue bastante más suave, pero muy rápidamente creció, y particularmente con los casos que hemos conocido, el caso Convenios, y con alguna de las llamémoslo así, de la rutina de, llamémoslo así, condoro y explicación posterior, que tiene que ver con, y lo dicen directamente muchos, incluso cuando son invitados a los canales y todo, que es el tema de la experiencia, el tema de que no puedes tratar todo como si que esto no tuviera, no sé, orden, o un orden histórico, si tú quieres. ¿Qué tanto de eso importa? A ver, la política en principio es muy simple. La gracia de los fenómenos más importantes es que una fórmula sencilla como con 2 variables como la de Einstein puede explicar todo el universo con alta complejidad. Y la política es más o menos así. La política solucionamos problemas y controlamos las energías de la sociedad, las energías irracionales, racionales, pero son energías de movilización, de acción de las personas. La voluntad humana agregada es muy compleja y eso tiene que ser capaz de ser controlado. Esa dimensión se maneja a través de la dimensión ritual, que en la época nuestra se conoce como instituciones, y hay una dimensión que es operativa, que también se engancha en las instituciones, pero que en realidad es solución de problemas. De eso se trata. En esta dimensión litúrgica, todo lo que hay es pasado. Todo. Por tanto, la gestión de una transformación, que es algo posible, tiene que tener un anclaje en el pasado. Por poner un ejemplo, comunicacionalmente, la búsqueda de Allende tuvo un acierto, que era, esta es la revolución con empanadas y vino tinto. ¿Ya? Siempre se enganchó en elementos del Chile profundo, de un Chile profundo que
probablemente una generación como la actual habría dicho, no, pero ese es un mundo que yo voy a denostar, el rodeo, los caballos, qué sé yo, o sea, no, o sea, te tienes que anclar en algún punto de apoyo del pasado. Y esa incomprensión de los rituales presidenciales, de las lógicas donde el gesto, el chispazo, la choreza pueden ser un demérito, ¿ya? Eso no se ha entendido muchas veces, donde pedir disculpas a cada rato es un deporte de riesgo, porque pedir disculpas está muy bien, pero haber cometido el error para tener que pedir la disculpa no es tan aceptable cuando eres autoridad, porque tu trabajo es cometer pocos errores. El primer rasgo de la política, la gestión política, es evitar los errores no forzados, porque en política son muy caros. En el partido de tenis un error no forzado, 10 errores no forzados pueden hacerte perder, pero no es tan grave porque tú puedes seguir jugando bien el resto. Pero aquí no funciona igual. Un error no forzado te cuesta ese punto y varios de los que vienen después, hasta que recuperas la inercia. Entonces, hoy día la derecha tendría que haber estado en una posición muy difícil, porque tendría que haber dicho, salió Jackson, hubo cambio de gabinete, el partido vertebral de la coalición de gobierno se cayó, estoy dispuesto a negociar. Pero la derecha, a mi juicio equivocadamente, pero con un derecho, y es que justo después de todo, entre medio de todo esto, hubo una crítica, una denostación a una figura histórica de la derecha, fundador de uno de los partidos. Sergio Nofre Jarpa, y entonces dicen, bueno, nosotros no vamos a perdonar esto, exigimos una disculpa. Es una exigencia también que no respeta lo ritual, habrá que decirlo, todo hay que decirlo. Pero esa confrontación era innecesaria. Esta era una semana que el gobierno podría haber tenido de cierta tranquilidad, cierta paz, y no la obtiene. ¿Y a quién le conviene siempre más la paz? Es a los gobiernos. Ahora, ¿cuál es la razón, a tu juicio, para que se produzcan situaciones que en muchos gobiernos han pasado, sobre todo cuando entras en una pendiente donde te cuesta frenar porque la cosa empieza a pronunciarse, y donde empiezas con una rutina que en términos políticos es tremendamente compleja, y que es la rutina de tener que estar todo el tiempo explicando qué quisiste decir o qué significó lo que hiciste o dijiste ayer. Y cuando te ponen te hacen salir al pizarrón todo el tiempo por todas las cosas, desde las cosas más mínimas hasta las cosas más grandes, bueno, la gente que mira todo esto y que ve todo esto y que no ve, por ejemplo, grandes obras o grandes cosas que empiezan a funcionar, o como yo a veces digo, un ladrillo arriba de otro ladrillo frente a mi casa que no estaba ayer y hoy día está y empieza a crecer, bueno, ¿cómo se administra o qué se tiene que hacer? ¿Cuál es llámalo tú, la fórmula política de este tipo de situación en la que estamos? Yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con no comprender el hecho irrefutable de que nosotros estamos parados desde hace 12 años en un periodo de crisis, donde dentro de ese periodo de crisis, hoy el gobierno, y varias veces lo ha vivido, pero hoy profundamente, vive en una crisis dentro de esa crisis. Y por tanto, al igual que lo que diría un físico respecto a los agujeros negros, al Big Bang, esa es una singularidad en su proceso, o sea, tiene normas propias la crisis. La crisis, no puedes esperar tener información. Tú dices, no, necesito saber más de este tema. No puedes esperar tener información, porque no vas a tener información. Vas a tener algo que es contrario a la información, según la teoría comunicacional, que se llama ruido. En segundo lugar, no tienes tiempo, porque por definición la crisis es ausencia de tiempo. Tú te enteras de que estás en una crisis mucho después de que los hechos desencadenaron la crisis. Por tanto, cuando te enteras ya es demasiado tarde y tienes que actuar tempranamente, porque cada día que pasa te va a costar más caro y va a ser más difícil resolverlo. En tercer lugar,
los actores ven un fenómeno que es fundamental en las crisis, y es que los que están más arriba caen, y entonces están más cerca de los que están más abajo. Por decirlo así, cada concejal en Chile se levanta pensando que es cada vez más probable que sea presidente. Y eso significa miles de personas yendo sobre el palacio a ver quién juega mejor. ¿Ya? La fantasía del niño que quiere entrar a la cancha en el Estadio Nacional, ¿ya?, se cumple por completo porque el estadio está abierto y tú puedes entrar a la cancha. Y entonces todos se tiran hacia la cancha. Y como tienen solo una jugada para hacerlo, van a hacer la jugada más corta y más llamativa posible. Un desastre. O sea, el escenario de una crisis es este. Si uno se entrega a la crisis y pretende lograr surfear la crisis, eso no va a funcionar. Ahora, dicho eso que tú estás diciendo, de alguna manera se empezó a decir algo parecido cuando este gobierno y algunas de las personalidades, de hecho Giorgio Jackson fue uno de los emblemas de eso, pareció decir ante el país que los gobiernos anteriores, los partidos políticos que representaban la concertación y todo lo demás eran básicamente, no eran lo suficientemente fuertes, serios como para haber hecho los cambios que se necesitaban, y hubo mucho, qué sé yo, contubernio, en fin. Bueno, llega este momento y tú tienes en el gobierno hoy día por lo menos 3 o 4 partidos que eran parte de la exconcertación, son los mejores evaluados además, pero estás en esta condición. Acabas de hacer un segundo cambio de gabinete fuerte, con personas que no pretendías sacar, particularmente Giorgio Jackson. A ver, ¿cuál es lo que tú crees, si tú tuvieras que decirme, a ver, si es que yo miro desde el entretecho a lo que están conversando, ¿de qué se habla hoy día en el gobierno? Es que yo creo que justamente el problema es que hay una conversación que es el día a día, que yo creo que hoy día absorbe al gobierno. Lo absorbe el tener que cambiar la agenda semanalmente sin la agenda planificada la semana anterior o 2 semanas antes. Es una cosa terrible para un gobierno, porque significa que tienes que necesariamente obligarte a llegar a improvisar en este nuevo escenario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La conversación del día a día tiene que ser un porcentaje de tu gestión política, pero no puede ser el corazón de tu gestión política. Hay otras 2 conversaciones que son fundamentales. Lo primero es que estás en crisis y tienes que administrar la crisis, y la administración de la crisis no es una vocería. La administración de la crisis son tomas de decisiones como un cambio de gabinete, pero muchas menos altisonantes, que son mucho más complejas y que son estructurales, de políticas públicas, que tú dices, ya, ok, ¿cómo provoco la sensación de que esto ya está cuajando, ¿no? Cuando tú tienes una crisis, tú tienes problemas y tienes soluciones, y esos problemas y soluciones, en vez de estar encajados, están a distancia, y lo que hay entre medio es toda esta imposibilidad, todo este conflicto político que evita que se junte el problema con la solución. Entonces tu política pública falla. Tienes que inventar mecanismos para que eso logre enganchar y logre funcionar. Ya, pero déjame interrumpirte ahí un segundo. Yo entiendo eso y creo que es muy claro lo que has planteado. Hay que agregar otro componente. ¿Qué incentivos queda a la oposición para trabajar ayudando en esta situación cuando tú ves que básicamente el gobierno tiene conflicto por su propia acción? Y por lo tanto, normalmente podrían darse acuerdos, grandes acuerdos y cosas así, y el gobierno lo ha pedido, sin duda. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los incentivos que tiene la oposición para hacerlo? A ver, tiene pocos, pero tampoco se ayuda mucho. O sea, por ejemplo, las declaraciones de hoy de la oposición son extrañas. Dicen, por ejemplo, que tenemos que
vienen a recordar que tenemos que aprender algo que fue un aprendizaje muy equivocado, que fue decir, no debemos hacer grandes transformaciones. Chile hoy día está parado en un momento global muy importante, donde Chile tiene el primer lugar en potencial de energías limpias en el mundo, según Bloomberg. Primer lugar. Deberían saber nuestros políticos que en 20, 30 años el petróleo va a tener que ser reemplazado, al menos en Occidente, de manera muy significativa, y que las energías limpias van a ser su reemplazo. Y si Chile está en el primer lugar, imagínense lo que significa eso como oportunidad de futuro, ¿ya? Pensando en que el petróleo y los países petroleros durante 30, 40, 50 años han tenido un estándar de vida bastante bueno. Es una tremenda oportunidad, pero para eso se requieren cambios súper estructurales, súper grandes. Entonces van a venir con la monserga que nació con el error del Transantiago, que fue un problema de implementación, ¿ya? Que nació en ese momento, donde dicen, no, es que los países no deben hacer cosas más grandes. O sea, perdón, lo que defienden en la oposición de la dictadura, lo que defienden a rajatabla, son las 7 modernizaciones, los 2 proyectos inéditos mundialmente, el plan laboral y el sistema de AFP, ¿ya? Lo que defienden fueron cambios copernicanos, sí, pero de manera extraordinaria. Entonces tú dices, a ver, ¿pero cómo? O sea, podemos hacer cambios de ese tamaño para nosotros cuando nos gustan, pero no podemos hacer otros que nos gustan menos. No, obviamente no. Chile necesita grandes transformaciones, Chile necesita adaptarse a lo que viene. Es evidente. O sea, esta búsqueda de volver al pasado es absurda. Entonces, esa adaptación, yo digo, bueno, esta oposición tampoco está ayudando mucho a encontrar un camino. Yo creo que aquí hay una necesidad no solo de voluntad política, también, insisto con esto, de una voluntad intelectual, de estrategia. A ver, la oportunidad de Chile para el futuro, hablábamos de energías renovables, por ejemplo, sí, es muy grande, pero también significa un rol geopolítico que Chile no está hoy preparado a tener. Tiene que administrar un conflicto mundial donde Chile y otros países de Latinoamérica van a ser testigos o incluso protagonistas de las conflictividades geopolíticas entre China y Estados Unidos. Entonces, hay que estar preparado para muchas cosas y de verdad la estatura de esta discusión, la estatura de lo que hemos visto hoy día, de las reacciones, de que nos vamos a reunir con el presidente pero le vamos a pedir que pida disculpas públicas antes. Tú no puedes decir una cosa así. O sea, si tú eres defensor de la tradición presidencialista chilena, lo aceptas, le puedes decir en privado, presidente, individualmente, no nos parece, pero entendemos que no vamos a hacer más alarde, ¿ya? Me debe una, por decirlo así, pero no se puede jugar ese partido siendo defensores de la tradición histórica chilena, ¿no? Es absurdo. Bueno, última pregunta que te hago, Alberto. Desde ese punto de vista de cómo estás planteando las cosas y la posición de Chile al respecto y además los cambios que están sucediendo, ¿estamos ante una situación de fragilidad democrática grave? Estamos ante una situación de fragilidad institucional grave, lo que produce, si va acompañado de fenómenos culturales profundos, produce una posible fragilidad democrática que habría que investigar con más profundidad. A mí me parece que no basta un par de preguntas en una encuesta para decir que hay una fragilidad democrática. Sí me parece que hay condiciones para pensar que ese riesgo existe y que merece una revisión, porque el malestar puede estar atacando mucho esos fundamentos, pero puede ser simplemente un llamado de alarma, un grito desesperado a una ciudadanía que dice, pongámonos las pilas y encontremos un mapa donde nos vamos a mover. Y tal vez puesto el mapa sobre la mesa, eso se calma, ¿ya? O tal vez no, o tal vez hay una ansia que ya tomó otros ribetes, que no es solo
una emoción de momento, de rabia, de desesperación, sino que también es algún valor. Que eso es lo más complicado. Lo más complicado de las dictaduras, lo más complicado de los totalitarismos, de los autoritarismos, no es la falta de valores, es el exceso de valores. Nadie puede acusar a Hitler de tener pocos valores. El problema es que los tenía muy intensos y muchos. Entonces, el valor de despreciar determinadas razas. Por supuesto, o sea, tú cuando aumentas la valía de un grupo por sobre otro, tienes muchos valores. Son valores que podríamos considerar bajo nuestra tradición cultural profundamente equivocados, pero son muchos valores. Entonces, el problema es el aumento de la carga de significado de ciertos elementos diferenciadores. Hay una larga tradición, en la tradición cristiana, digamos, en la tradición de decir, Cristo fue y dijo, mire, somos ciudadanos del mundo. Sí. Raya, para la suma, última pregunta, sí o sí. ¿Lo que está pasando en Argentina puede ser replicable acá? Lo que está pasando en Argentina es lo mismo de acá, solo que explota con el volcán que tienen allá. No puede explotar por el volcán que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos nuestros propios volcanes, pero el magma es el mismo, ¿ya? Y solamente que sale allá por derecha a través de Javier Milei, que hace una crítica radical a las estructuras del Estado. Y en Chile apareció fundamentalmente a partir de los partidos disidentes de izquierda y ahora también de derecha, ¿ya? Que vienen con críticas radicales a la estructura del Estado. Cada uno sale por su volcán, que lo tiene propio, pero es lo mismo. Bueno, tendremos que ver cómo sigue, pero tú no te veo muy optimista, digamos. O sea, lo que pasa es que si estamos parados sobre una gran oportunidad histórica, no la vemos y no la gestionamos, no es para ser optimista, pero estamos parados sobre una oportunidad histórica. Por de pronto, ¿cuántas veces en la historia de tu vida has visto a Chile con dos materias primas a superprecio? Con el litio y con el cobre. Normalmente uno lloraba de emoción cuando había una materia prima que estaba muy alta. Bueno, hoy día Chile tiene una bendición de dos, pero resulta que no la estamos administrando bien y estamos creciendo de manera mediocre porque venimos con una crisis de 12 años que habrá que decir que los críticos, muchos no quisieron verla en su momento. Esto partió en un gobierno de derecha, no quisieron ver la crisis, después no se quiso ver en un gobierno de izquierda y después de nuevo en la derecha, o sea, estamos en eso y después vinieron quienes dijeron que podían administrar esta crisis y solucionarla y no han tenido la capacidad. Entonces, en eso estamos ahora. Dice. Estamos en eso. Alberto Mayor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Antes de ir al análisis internacional de Raúl Sor, queremos confirmar la situación que señalamos en la entrevista con Alberto Mayor, que graficó el diario La Tercera. Está el comunicado ya oficial de Revolución Democrática. La Directiva Nacional de Revolución Democrática ha comunicado al Consejo Político Nacional la decisión de poner sus cargos a disposición con el objetivo de reforzar la conducción del partido y con el interés superior de facilitar los procesos de cara al siguiente ciclo político de manera responsable. Y en los próximos días se va a reunir, dicen, nos reuniremos con el Tribunal Supremo de Revolución Democrática para habilitar la convocatoria de las elecciones y dar curso a esta nueva etapa. Se confirma lo que se había anticipado y se había señalado, la particular renuncia de toda la directiva de Revolución Democrática, probablemente uno de los partidos más emblemáticos de este gobierno.